Bien chicos, buenos días. Sí, buenos días. Todo bien. Bien, como pueden ver, el día de hoy, y como les dije el día de ayer, el día de hoy vamos a empezar a trabajar ya propiamente este segundo momento de guerras mundiales, de Segunda Guerra Mundial, eh, que es el conflicto bélico más importante, no por las cosas buenas desafortunadamente, que ha tenido la historia, de que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia. La Segunda Guerra Mundial inicia propiamente en 1939 y termina en 1945. Inicia con personajes diferentes a con los que termina, eh, y lo cual es un poco curioso en ese sentido. En la clase de hoy vamos a hablar de las grandes generalidades, de las grandes situaciones que tuvo esta guerra. Tal vez no alcancemos a abarcarla completa porque pues es demasiado. Para en clases posteriores pues terminar y hablar principalmente de algunos elementos que son importantes en este momento histórico y tienen que ver con toda la relación, pues con todos los campos de concentración, con todas las masacres y todos los sucesos realmente escabrosos que, que ocurren en este momento histórico. Como uno de los primeros datos que vamos a poner es la cantidad de, de militares que fueron a, a participar en la Primera Guerra Mundial. Es una cifra que no como que queda realmente bastantes, porque se calcula que más o menos 100 millones de militares participaron en esta guerra, ¿sí? 100 millones de militares, solamente para que se hagan una idea. Según el DANE, Colombia tiene en este momento 50 millones de habitantes. Es decir, la cantidad de personas que participaron, de militares, o sea, solamente militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial es el doble de la población actual de Colombia, ¿sí? Entonces, pues eso nos deja ver un poco el tamaño de esta guerra. Y se dice que entre 50 a 70 millones de víctimas, ¿sí? Que es el 2.5% de la población mundial de, del mundo en este momento. Entonces, solamente estas dos cifras nos dejan ver el tamaño real de esta guerra, ¿sí? O sea, esto fue una cosa escabrosa en todo el sentido de la palabra. Tal vez que nos haya tocado hasta el momento, tal vez, la única situación que se le podría, no, ni siquiera no hablemos de eso porque situaciones van a haber varias. Esto es una situación realmente devastadora, realmente es un suceso que partió la historia de la humanidad en dos, ¿vale? Esto tiene una serie de antecedentes diferentes que ya hemos visto bastantes en la Primera Guerra Mundial, pero quiero poner solamente un antecedente, ¿sí? Y es que en 1933 un tipo que se llamó Hitler llega al poder de Alemania. Hitler se hace el presidente y más importante cabeza político-militar de Alemania. Hitler entra a Alemania con una idea,
fuertemente eh, fascista, ¿sí? Este man es un fascista de miedo, porque Hitler, en un libro que se llama Mi lucha, Minecraft, él va a exponer sus diferencias con respecto a lo que ha pasado en la Primera Guerra Mundial. Hitler era muy pequeño en el momento en el que sucede la Primera Guerra Mundial y él alcanza a vivir algunas situaciones muy pequeñas de esta guerra. No alcanza a vivir por su edad, no porque no pudiera, sino por su edad, los horrores que se dieron en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, él va a crecer en un ambiente posguerra, ¿sí? Él va a crecer en un ambiente en donde sus papás le van a recordar que Alemania era una cosa inmensa, era un imperio, era una cosa grandísima y que ya no es, ¿sí? Y que ahora esta Alemania imaginaria, o no tanto imaginaria, esta gran Alemania que se había vivido algunos años antes, era mucho más pequeña. Y eso va a ser algo que va a perseguir a Hitler toda su vida, ¿sí? Esa idea de que el, la gloria, el honor, este grande sentimiento personal por su tierra se vio pisoteado por una guerra en la que él decía no era el culpable, porque recuerden que Alemania es acusado en el Tratado de Viena, de Versalles, es, sí, de Versalles, es acusado Alemania de que ellos fueron los que inician la guerra cuando todos sabemos que fue Serbia y ni siquiera Serbia fue Austria-Hungría y si ni siquiera Austria-Hungría fue Rusia, porque ellos fueron los primeros en declarar las guerras. Alemania lo que estaba haciendo era prácticamente defenderse, claro que se metió con Francia y Francia no tenía nada que ver en ese baile, pero pues le tocó. Pero entonces esa creciente disgusto que va a tener Hitler va a hacer que primero haga una campaña grandísima de proselitismo político de, desde el comienzo siempre fue una campaña marcada por el odio, por el resentimiento, es más bien la palabra, hacia una situación social que él no aceptaba y no quería aceptar y que fue derivando en una serie de situaciones. Uno de los elementos importantes que va a tener Hitler, o bueno, tres elementos, tres situaciones importantes que va a tener Hitler, son tres caballitos de batalla, si los podemos llamar así, en los que va a sustentar su, su política, ¿sí? El primero de ellos va a ser el fascismo. El primero va a ser este elemento fascista que, como hemos visto en clases anteriores, es esta ideología de supremacía de una nación, ¿sí? Pero, aparte de este elemento fascista, va a haber una cosa que se llama algo así como, esperen que no quiero embarrarla en la forma como se escribe, en un antisemitismo. Algo que nosotros recordamos fácilmente de la Segunda Guerra Mundial es este proceso antisemitista en el cual se pisoteó literalmente, duélale a quien le duela, la vida de cientos y miles, si no es que millones de judíos, ¿sí? Antisemitismo que tenía Hitler, que profesaba Hitler, fue su caballito de batalla en muchos sentidos, porque eso le dio un enemigo más para justificar este fascismo, ¿sí? Las razones de este antisemitismo son variadas y todas igual de ilógicas. Algunos historiadores han dicho que no, que Hitler había sido criado de esta manera. Algunos
dicen no, hay una razón de que la familia generaciones atrás de Hitler había sido judía y entonces eso le creaba un peso de conciencia. Hay otros que dicen que no, que es que Hitler tenía una clara conciencia económica y los judíos eran los principales eh, empresarios de este momento en Alemania, entonces el antisemitismo fue una manera de justificar el quitarle sus propiedades y apropiárselas. Razones son varias, ninguna concluyente, entonces digamos como que estamos ahí. Sabemos que fue antisemitista, pero la razón no se sabe. Y un tercer elemento ay, es un deseo de un tercer Reich, ¿sí? El tercer Reich, creo que se escribe así, Reich. El tercer Reich es reino en alemán. La idea de Hitler era construir un nuevo imperio alemán. Eso era lo que a él lo movía. Un nuevo imperio alemán y un imperio alemán mucho más fuerte que los dos anteriores. ¿Sí? Hay un primer imperio alemán que, si no estoy mal, cae con una serie de ataques, eh, entre ellos los ataques vikingos. ¿Sí? Hay un primer imperio alemán que es el imperio que derroca o se enfrenta de una u otra manera con el imperio romano, sí, el imperio romano, el gran imperio romano, y hay un segundo imperio alemán que es el imperio que acaba, o bueno, que se acaba en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, perdón. Entonces Hitler tiene este deseo de un nuevo tercer rey, y este deseo se ve reflejado en dos cosas. Va a tener dos resentimientos, aparte de este antisemitismo, dos resentimientos muy grandes contra Polonia y contra Austria. ¿Sí? ¿Por qué Polonia y por qué Austria? Polonia va a ser un resentimiento que va a estar del lado de el perder tierra, ¿sí? Si ustedes recuerdan cuando nosotros, es que no tengo el mapa acá, tengo el mapa de que voy a hablar de ahorita, cuando Alemania pierde eh, en la Primera Guerra Mundial, pierde mucho territorio, y bueno, si lo vamos a mostrar acá, sería el territorio que está acá de este lado. Un poco el territorio de Polonia, de Eslovaquia, de Hungría, un poco el territorio de, bueno, Rumanía no, porque todo esto, Hungría no, Eslovaquia y Polonia. Porque recuerden que Hungría, Rumania y acá abajito no encuentro Austria, van a ser lo que era Austria-Hungría, toda la cosa, el gran imperio austrohúngaro, pero entonces Alemania va a perder ese, esas tierras. Entonces Hitler va a extrañar esas tierras en Alemania. Y sumado a esto, o bueno, por otro lado, sumado en cierto sentido, va a estar un cierto rencor que va a sentir en Austria. ¿Por qué? Porque Austria ha sido una tierra tradicionalmente, culturalmente alemana, ¿sí? De dialecto alemán, de costumbres alemanas, de pensamiento alemán. Y Alemania, a Hitler le va a doler muchísimo que Austria-Hungría se hubiera puesto en su contra durante la guerra, de la Primera Guerra. Entonces va a decir, es increíble que lo que nosotros considerábamos como hermanos, como gente de nuestra sangre, se nos hubiera volteado. Entonces esos van a ser sus dos grandes rencores, en este sentido, aparte de lo que dijo el antisemitismo, sus dos grandes rencores. Entonces estos van a ser los dos primeros territorios que él va a querer conquistar, ¿sí? ¿Cómo inicia entonces la Segunda Guerra Mundial? Entonces acá vamos a ponerle inicios. La Segunda Guerra Mundial inicia con dos momentos específicos. Primero, Alemania es inteligente. Hitler siempre fue un muy buen estratega. Lo primero que hace Hitler es firmar un acuerdo de no agresión.
Ok, ¿con quién? Bueno, con el que fue su enemigo más fuerte en la guerra pasada y que ahora cambia de nombre, con la URSS. ¿Sí? Hitler no es tonto y va a decir, ténganmelo. Yo sé que él era profundamente antisoviético, él odiaba los soviéticos y me refiero a los soviéticos como comunistas, pero él va a decir no me conviene meterme a la boca del lobo en este momento. Entonces él va a firmar en 1936, si mi memoria no me falla, él va a firmar, no, mentiras, en el mismo 39, 2 meses, un mes, 2 meses antes del inicio de la guerra, él va a firmar un tratado de no agresión con Rusia, con la Unión Soviética. La Unión Soviética va a decir, ok papi, hagámoslo, firmemos este tratado porque es que recuerden que la Unión Soviética también sufrió pérdidas por toda su revolución, ¿sí? La revolución le hizo perder estas tierras, un poquito más de estas tierras que ahorita están en rojo, ¿sí? Bueno, en rosado. Entonces, Rusia perdió esas tierras cuando se pasó a la Unión Soviética y deseaba también recuperarlas. Entonces le dijo a Alemania, le dijo a Alemania, mire, yo no lo ataco, tú no me atacas y los dos nos vamos contra Polonia. Y Alemania le dijo, píntelas que yo las coloreo. Y los dos, en 1939, atacan Polonia. ¿Sí? Entonces ambos atacan Polonia. Este ataque a Polonia va a ser una cosa que va a dar miedo por la forma como es. Si es un ataque en pinza de dos grandes potencias, Alemania y la Unión Soviética, Polonia lo cogieron con poquitas defensas, por no decir otra cosa. Lo cogieron mal parado, ¡pum! Lo acabaron en un mes. Polonia perdió la guerra en un mes. Sus grandes militares tuvieron que huir a otros países, algunos a Rumania, algunos ay, a Eslovaquia, a otros a Yugoslavia, pero tienen que huir, ¿sí? No se pueden quedar ahí. Entonces Polonia pierde en un mes. Cuando Alemania declara la guerra a Polonia, Francia inmediatamente se pellizca y dice, aquí otra vez volvimos a tener problemas con Alemania y Francia no se queda atrás, le declara la guerra y le dice, Alemania, si usted sigue jodiendo a Polonia, me le voy. ¿Sí? Y le dijo, le doy 2 días para que retire todas sus tropas de Polonia, o si no, nos vamos. Alemania no hizo caso, Francia al tercer día declaró la guerra. Y de la mano de Francia, Francia cogió y dijo, ya no me vuelvo a mandar contra Alemania solo porque sé que Alemania es fuerte. Se fue a la guerra con Reino Unido, con Países Bajos y con Bélgica. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en el mapita, hicieron una coalición de todos estos países que están acá y se fueron contra Alemania. En el primer momento del ataque fue un ataque suave, ¿sí? Fue un ataque de tantear el terreno. 1939 fue llamado de una u otra manera la guerra broma por muchos periodistas porque todos dijeron, ay, estos aquí están, es que como que sí, como que no, y que nada pasa. Entonces, si se dan cuenta, voy a acercar un poquito la imagen, es que se distorsiona mucho. Acá, si se dan cuenta, aparte del ataque a Polonia en 1939, no hay ningún otro ataque alemán y tampoco de la Unión Soviética, 1939. Bueno, aquí arriba Finlandia, pero esto fue una risa, ahorita les cuento. Entonces, eh, este primer momento de la guerra se tomó como una guerra broma. Se dijo, bien, Alemania tomó Polonia y ya, se acabó la guerra. Como que esto se va a quedar así, se va a tranquilizar con el tiempo. Pero no fue tan así. No fue tan así porque Alemania no se aguantó quedarse quieta. Y Alemania cogió y dijo, ok, si a mí me han declarado la guerra, yo estoy en mi total derecho de defensa de atacar Francia. Entonces Alemania en 1940
comienza a atacar Francia, Bélgica y Países Bajos, ¿sí? Y esto va a ser un ataque, va a ser una locura, porque Alemania va a ser muy inteligente en la forma como va a hacer sus cosas y va a usar una estrategia que se llama Blitzkrieg. Si no es que más se escribe así, Blitzkrieg, ¿sí? Blitzkrieg viene de la combinación de dos palabras alemanas que son Blitz, y adivinen cuál es la otra, Krieg, que significan Blitz es relámpago y Krieg es guerra. Entonces van a ser las guerras relámpagos, ¿sí? Este va a ser la principal estrategia de combate alemana en esta segunda guerra. Van a ser una cosa, o sea, esta estrategia va a ser una bachera, estratégicamente hablando. Desafortunadamente fue un horror, pero estratégicamente hablando va a ser lo que le va a dar a Alemania la posibilidad de conquistar todo lo que conquistó. Y poquito a poquito, en 2 años, de 1940 a 1941, Alemania logró anexar gran parte de los territorios de Europa continental, ¿sí? Del continente europeo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, Alemania conquistó Francia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, se subió hasta acá, hasta Noruega. Bueno, Polonia ya la había agarrado desde el comienzo, Lituania, todo, todo, todo. Y lo que no era aliado, que lo que no era conquista era aliado. Entonces tenía como aliados a Italia, que, bueno, ahorita hablamos un poquito de Italia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Eslovaquia, y estos eran solamente los aliados en Europa, porque tenía un gran aliado del otro lado del mapa. Pero aparte de ellos, como tenía tratado de no agresión con la Unión Soviética estaba tranquila. La Unión Soviética dijo: mi hijo, Alemania, mientras usted no me ataque, yo estoy sano, yo estoy tranquilo, a mí no me mole, a mí no me duele un diente, ¿sí? No me duele una muela. Entonces quédese usted allá y todo bien, todo bonito, ¿vale? Hasta este momento las fuerzas estaban divididas de la siguiente manera. No bajo más porque no quiero que vean el otro mapa. Las fuerzas estaban divididas de la siguiente manera: entre los que eran llamados los países del eje y los que eran llamados como los países aliados, ¿vale? Los países del eje, ¿cuáles van a ser? Tres principalmente, aunque van a haber varios, tres principalmente, que van a ser Alemania, van a ser Italia y van a ser Japón. Ok, ¿por qué Japón? Bueno, ya miramos por qué Japón. Y de este otro lado van a haber tres países, pongámoslo por el momento, que van a ser Francia, eh, Reino Unido y a quién más vamos a poner acá. Se me olvidó el nombre. Tengo el no. Y a Bélgica, los belgas. Entonces, estos tres iban a ser los países que iban a estar aliados en contra eh, de los países de ley y de Alemania, ¿sí? Fuertemente. Sin embargo, esta situación, esto que va a pasar, esta gran expansión de Alemania a prácticamente toda Europa, si se dan cuenta, Alemania prácticamente se hizo dueña de toda Europa, pues no le va a sonar mucho a otros países. Entre esos otros países, Canadá y Estados Unidos. Entonces Canadá, que sí desde el comienzo dijo: no, de malas, yo ataco, aquí debería estar Canadá. Estados Unidos va a decir: no,
Mis intereses en Europa se están viendo fuertemente afectados y por lo tanto necesito ayudarlos. Entonces Estados Unidos va a iniciar una ayuda a todos los países aliados, pero esta primera ayuda va a ser una ayuda monetaria. Más o menos se van a destinar unos 50 millones, si mi memoria no me falla, 50 millones de dólares en bonos, en préstamos, en ayudas para el Reino Unido principalmente, que era el reino que no había caído, el país que no había caído hasta este momento en la guerra, y a todos los países aliados que se quisieran dar vuelta contra Alemania. Obviamente, que Francia hubiese sido ocupada no querría decir que hubiera sido completamente sometida, ¿no? Habían varios elementos de resistencia que aún se mantenían, aún con la ocupación, y tal vez uno de los elementos de resistencia que más fuertemente sonaron fueron los polacos, ¿sí? Estos polacos, aunque fueran tumbados rápidamente y fácilmente, si se quiere, eh, tenían una resistencia fuera de su estado, o sea, de sus líderes, bastante fuerte. Y la resistencia polaca fue una de las resistencias que más ayudó en la vuelta de hoja de esta Segunda Guerra Mundial. Entonces, bien, Alemania va a tomar la decisión en 1941. En 1940 va a coger y va a decir, mi principal enemigo ahora es este de acá, es Reino Unido. Porque Reino Unido, lo único que puedo, la única forma como yo puedo atacar Reino Unido es por mar o por aire, ¿sí? Entonces, tengo un problema con Reino Unido ahí, tengo que solucionarlo, ¿sí? Entonces, vamos un momentico rápido a hablar precisamente de este Blitzkrieg, ¿sí? De este Blitzkrieg porque esto nos va a ayudar a entender por qué Reino Unido es un problema. El Blitzkrieg es una guerra que va en dos partes, o una batalla que va en dos partes. Inicia con un bombardeo y se es seguida por un ataque en tierra. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tipo de guerra? Este tipo de guerra está fundamentalmente enfocado en el elemento de movilidad, ¿sí? De los aviones y los tanques. Y bueno, los tanques y los carros, los transportes de tropas, ¿sí? Es decir, la idea es bombardear y al momentico de bombardear, de que pasaron los aviones y explotaron todas las bombas, mandar tropas, de todas las tropas. Cosa que los lugares que son atacados no tengan la posibilidad de, de preparar una defensa, ¿sí? Entonces, por eso es que esta estrategia va a ser tan útil, pero esta estrategia no va a funcionar con el Reino Unido porque como chanfles mando tropas de tierra, ¿sí? No hay forma, es exageradamente complicado. Entonces el Reino Unido va a enfrentarse única y exclusivamente con una guerra aérea, con una guerra, bueno, aérea y marítima, pero fuertemente bombardeo, 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 bombardeo constante. Y la idea del Reino Unido, de Alemania era una de dos: o el Reino Unido se retira de la guerra o lo dejo lo suficientemente golpeado para poder invadirlo. Pues estos berracos ingleses van a decir no, y no me dejo, y no me dejo, y no me dejo, y vivieron más o menos unos 600 bombardeos, y las ciudades ardieron en llamas, y hubo una cantidad de muerte, o sea, más de 1 millón de casas, de viviendas fueron destruidas en estos bombardeos. Imagínense si por cada vivienda hay 4 personas, quiere decir que más de 4 millones de personas tuvieron que salir corriendo por culpa de estos bombardeos, y el Reino Unido dijo no, no me dejo y no me dejo y no me dejo, y no se dejaron. Y eso ya le significó a Alemania un problema grandísimo, porque entonces su principal enemigo en ese momento no se quería correr, no se quería salir del barco. Alemania, como ya de por sí le tenía ganas a la Unión Soviética, ya le tenía un raya y todo rencoroso, cogió y dijo, en 1941 cogió y dijo, como que ese tratado ya no me sirve, y cogió
y atacó Rusia, ¿sí? Bueno, la Unión Soviética, perdón. Ataca a la Unión Soviética. Y claro, entonces Alemania ahora sí se metió en la boca del lobo, porque la nación que tenía como gran sustento, como no era un aliado, ¿no? O sea, Rusia, la Unión Soviética nunca fue un aliado de Alemania, pero por lo menos no lo estaba atacando. Entonces se puso a molestar de la cola al tigre que no era, y Rusia va a coger y va a decir, no, esto sí no me lo aguanto, y se devuelve y lo agarra. Y entonces, claro, aquí es cuando ya Alemania comete su primer gran error, y es no respetar el tratado que había hecho con la Unión Soviética, porque no respetar ese tratado le significó hacerse con un enemigo una cosa gigante, ¿sí? Una cosa que Rusia realmente, es que si ustedes se dan cuenta, Alemania la tenía ganada, o sea, ya había conquistado, ya que tenía que hacer, nada, quedarse quieto, eso era lo único que tenía que hacer. Pero no, se puso a molestar a la Unión Soviética y la Unión Soviética dijo, no señorito, no, conmigo no se mete, ¿sí? Entonces se le devolvió. Claro, cuando se le devuelve la Unión Soviética, todo el mundo, todo el resto de países van a decir, tenemos un aliado, una cosa precisa y vamos a volver a hacer el ataque de pinza con el cual acabamos con Alemania en una primera guerra. Bueno, en la primera guerra. Entonces, aquí a los aliados, aquí en 1941, y aquí lo voy a poner en paréntesis, 1941 va a entrar la URSS, la Unión Soviética. ¿Sí? Y bien, bien chicos. Vamos a dejar por ahí hoy. En la próxima clase, no, lo voy a mencionar de una vez. Aquí Finlandia fue una cosa muy curiosa, la Unión Soviética, porque la Unión Soviética cogió y dijo, ay, no me gustan solamente estos territorios de acá abajo, pues agarremos algo de acá arriba ya que tengo la oportunidad y ataca a Finlandia. La cosa es que la ataca en invierno, ¿sí? A lo que se le llamó la guerra de invierno. La guerra de invierno fue una cosa que duró como 3 meses, realmente. Y la Unión Soviética atacó sin darse cuenta de que Finlandia, a pesar de estar perdiendo 1-4, o sea, un soldado finlandés era, más bien, habían 4 soldados de la Unión Soviética por cada soldado finlandés. Finlandia conocía muy bien su territorio y supo hacer las vainas y supo mantener una defensa muy grande, ¿sí? Entonces eso fue para, o sea, a nivel mundial o a nivel global, eso fue un hazme reír para la Unión Soviética, porque ganándoles por más del 75% de la fuerza y no pudieron bajarlos. Entonces la Unión Soviética lo único que logra hacer, único, comillas, comillas, es decirle a Finlandia, ¿sabe qué? Yo lo dejo de atacar, dejamos de molestar con esto, si usted me da unas tierras, ¿sí? Y Finlandia dice, ah, para que me deje quieto. Y le dio las tierras, ¿sí? Le dio tierras que le sirvieron a la Unión Soviética para comenzar a atacar a otras zonas, por ejemplo aquí Estonia, y para mantener un cerco, eh, pues que les permitió cierta libertad en la guerra. Entonces, chicos, dejamos ahí por hoy. La próxima clase empezamos a hablar un poquito más de lo que fue Japón, porque Japón tiene su historia también de su lado. Japón no se unió a la guerra así como de gratis, sino que también tenía sus razones. Y por alguna razón estos 3 países se llaman los países del eje. ¿Sí? Eso es una anécdota para la siguiente clase. Nada chicos, espero que estén todos bien, estén juiciosos, que hayan comido mucho, no hayan subido de peso. Y nos hablamos entonces Ay, no, la próxima clase no, ahorita mismo tenemos clase en Zoom, no se les olvide.